Buenos días, soy José Antonio, Cuerpo, Mente, Mundo. Una nueva mañana con vosotros aquí en Radio Buñol. Nuevo programa, esta vez os voy a hablar de la contaminación en los bosques. Cómo la tenemos que tratar, cómo la vamos a detectar y desde luego cómo la podemos solucionar. Hasta hace unos años, el desarrollo de la vegetación en nuestro país era normal, pero últimamente han surgido grandes anomalías. El problema es que los daños que sufre el bosque por la contaminación atmosférica suele ser un inicio muy difícil de detectar. Desde hace unos años, nuestros árboles y arbustos han cambiado su aspecto. Su color ha palidecido, se le notan menos hojas. Y como cualquiera con una dolencia prolongada, su salud se deteriora paulatinamente. Cuando intentan reparar estos daños, rebrotando por las partes más sanas, la terrible sequía hace que este esfuerzo sea en vano, gastando así sus últimas fuerzas en un intento desesperado por sobrevivir. Si vemos, por ejemplo, lo que ha pasado con los bosques de Europa Central, estos bosques no se han muerto de repente. Ha habido un continuo languidecer, con diferentes reacciones de respuesta, hasta que finalmente, con una salud ya muy gastada, se produce un rápido desmoronamiento que cada vez alcanza mayor extensión. Los estudios que nuestra administración realiza sobre este tema son escasos y los presupuestos pobres. Además, existe una gran discreción a la hora de tratar estos datos. Las malas noticias nunca son agradables de contar. Otras investigaciones sobre la salud de los bosques las financian las propias empresas contaminantes, que por supuesto buscan justificaciones firmadas por ilustres entendidos e investigadores que mitiguen la realidad de los destrozos que ellas mismas causan. Valorar la vitalidad de los bosques requiere pericia y ojo, porque no se ve de un modo continuado el cambio estacional de la vegetación, que a veces es muy fácil de enmascarar. Aquí intervienen factores tan diversos como el crecimiento, la floración, la caída de la hoja, distintas enfermedades, etc. En esta valoración también influye la cantidad y calidad de la iluminación del momento y la reacción de las plantas ante los cambios climáticos actuales. En los periodos secos, como es el actual, las tonalidades son más apagadas. El lavado de las hojas por parte de la lluvia reverdece, aumentan las posibilidades de brotar a las semillas y el potencial de regeneración. Pero, en época de sequía, todo esto es lo contrario. Los daños ocasionados por los insectos, como la deforestación de la procesionaria en los pinos, en época de lluvia pasaría casi desapercibida, pero en escasez de agua perjudica la posibilidad de recuperación de los pinos. Esto se percibe mucho menos en los bosques caducifolios, donde la desnudez de los troncos por la caída de la hoja y el resurgimiento de la primavera enmascaran este
pero en los actuales árboles de hoja perenne, como los de clima mediterráneo, que sufren más la contaminación atmosférica, inutiliza prematuramente el follaje, afectando más a la capacidad regenerativa de la planta. En nuestro país, la mayor parte de los bosques son perennifolios y adaptados al clima mediterráneo. Los ciclos atmosféricos siguen un comportamiento anual con algunas repercusiones peculiares. Ante la aparición de un nuevo foco de contaminación, también aparece una nueva área afectada. Las cuencas orográficas, rodeadas de cordilleras elevadas, retienen nieblas. Es un fenómeno bastante conocido. El aire contaminado tiene un comportamiento parecido. Su color no es tan definido por contraste con el azul del ciclo. Por ejemplo, la niebla. Pero observando desde una posición elevada, a veces se aprecia claramente una capa inferior más turbia. Esa nube gris que se forma sobre todo en los entornos de la ciudad. La humedad del aire también influye. Mientras las lluvias copiosas los diluyen, lavando las plantas, las precipitaciones ligeras son más cáusticas. En sus gotas los contaminantes están más concentrados. La lluvia y la nieve pueden convertirse en ácidos, pero otras precipitaciones menores como los rocíos, las escarchas o nieblas pueden ser incluso más graves en el clima mediterráneo. A esto añadimos que en estos humedales las plantas abren sus estomas, ya que el ambiente húmedo no tienen por qué ahorrar agua, tienen la respiración de las hojas a tope. Si les entra este contaminante, que es más fácil que les entre así, hace que les afecte más. En el clima centroeuropeo, las plantas no padecen sequía en verano. También son menos frecuentes las variaciones térmicas súbitas en la época de actividad vegetativa, por ejemplo las heladas. Mientras que las bajas temperaturas de invierno, esas heladas interrumpen el ciclo durante varios meses. En el ecosistema mediterráneo, esto es diferente. Las plantas suelen tener cutículas más gruesas y protectoras. La hoja es más resistente, centrando su actividad en los periodos más húmedos y templados. También forman sus estructuras más lentamente. Los ciclos de reconstrucción del bosque, por lo tanto, son más largos. Las limitaciones al desarrollo de las plantas en el ámbito mediterráneo son más numerosas y acusadas, provocando un equilibrio más frágil que tiende sobre todo a la desertificación, algo que es muy peligroso. La inestabilidad climática, con alternancias de sequías y tormentas, altas temperaturas y heladas imprevisibles. A esto añadimos que las tierras son más pobres, hacen que la bomba sea todavía mayor. Las formaciones mediterráneas con menor biomasa y capacidad de reacción más lenta se muestran menos resistentes a esta agresión prolongada. En el área de Levante, Cataluña, Valle del Ebro, Sistema Ibérico y Central, la afección en esta flora es patente, sobre todo en muchos sectores, llegando en algunos a ser preocupantes. Se habla de que el desierto avanza. Si a esto añadimos que el monte Mediterráneo separa a sus árboles, es decir, hay zonas de maquia, hay zonas de arbustos, hay zonas de hierba, hay zonas de bosque.
lo cual favorece el contacto con la planta de los contaminantes que transporta el aire. Los flujos aéreos afectan a cada ejemplar en toda su superficie. Solo el interior de la copa del árbol goza de un aire más en calma, no siendo tan agredido. El bosque cerrado, en el que la competencia entre las copas de los árboles crea un colchón verde de superficie uniforme, aísla mucho a estos árboles. Estas estructuras vegetales son defensivas, más vitales y con mayor capacidad de recuperación. Este aspecto se denomina dominancia apical. Si la capa externa se daña en algunos puntos, mengua el vigor de las ramas superiores. Las de la segunda fila toman el relevo, rebrotando incluso de los troncos. Ante el ataque externo, el bosque se defiende estrato por estrato, a capas. Si los árboles dominantes mueren, los dominados cierran huecos. Después existen los arbustos del sotobosque y finalmente las hierbas. Todas las plantas colaboran en una defensa de una tierra conseguida a través de milenios de lento trabajo. Otro factor importante son los periodos vegetativos. No coinciden en el tiempo en todas las plantas. Tienen variadas estrategias. Unas, como las encinas, inician algo tarde su actividad, sobre todo el tema de la floración, evitando así las heladas tardías. Solo se interrumpen en verano si la sequía lo requiere, prolongando entonces su crecimiento hasta el invierno. Pinos y sobre todo plantas rosáceas, en cambio, son de floración temprana. Los árboles caducifolios pierden la hoja en otoño, aunque haya buen tiempo. El periodo luminoso es el que rige este mecanismo. Por ello, conociendo las fechas de desarrollo de la floración, el crecimiento de ramas, hojas, frutos, etc., de las distintas plantas del bosque, se puede confeccionar un cronómetro de gran interés para datar lesiones en arbustos y árboles. Hay una rama de la botánica que estudia este fenómeno. Se llama fenología. Existen plantas muy sensibles que sirven para evaluar la salud de los bosques, sobre todo el nivel de contaminación. En los programas de control sobre los bosques afectados se ha establecido una red de puntos fijos de reconocimiento anual que nos permite un seguimiento de la zona afectada y junto a los daños convencionales se observan dos síntomas. Uno es la defoliación o pérdida de hojas y el otro es la decoloración de las hojas. La decoloración de las hojas es el resultado de las lesiones físico-químicas y bióticas relacionadas con la debilidad de la planta. Estas apreciaciones se evalúan en diversos grados, de 0 a 4, aplicándose por comparación con un ejemplar sano del lugar estudiado antes de apreciar esta enfermedad. Los daños causados por la lluvia ácida y la deposición seca en las hojas provocan amarilleos y decoloraciones en el conjunto del follaje. En las especies planifolias, como por ejemplo la hoja del pino, la lluvia ácida se aprecia a simple vista, en moteados que aparecen sobre la superficie superior de la hoja o haz foliar. Existen daños que se pueden reproducir, por ejemplo, rociando a la planta con ácido sulfúrico diluido, por supuesto con un pulverizador. Ello es una prueba inequívoca de que esto sucede así por la lluvia ácida. Sobre la epidermis de la hoja aparecen manchitas amarillas
de forma irregular, producidas por las lesiones cáusticas. Estamos hablando de ácido. En las hojas anchas, como por ejemplo la de la encina, es incluso normal encontrar corrosiones que taladran toda la hoja, debido a que en su amplia superficie recogen gotas mayores que las coníferas. Y al evaporarse el agua se concentra el ácido, que tiene un gran poder corrosivo. La lignosis son frecuentes en las encinas. Es la aparición de porciones secas y verdes, separadas por una línea oscura en algunas hojas de la parte inferior del ramillete. Este daño se debe a la escorrentía de las gotas de agua de las hojas superiores, que lanzan los contaminantes fijados como deposición seca, que se licúa con la lluvia, y esto va a parar a las hojas inferiores, que además permanecen más tiempo húmedas. ¿Cómo se nota esta defoliación de los árboles? Pues la caída de las hojas en árboles perennifolios se suele producir tras al menos 2 periodos vegetativos de funcionamiento, pudiendo permanecer hasta más de 6 años según la especie. Por ejemplo, en la encina esto se observa de 3 a 4 años, en el alcornoque de 1 a 2, en los pinos de 2 a 3, en los enebros y las sabinas más de 5 años. Los crecimientos de los brotes son normalmente bien distinguibles, ya que la mayor parte de las especies ibéricas tienen una única crecida anual. En las especies de clima más cálido pueden darse 2, cuando el verano y el otoño son más favorables, al estar separados por una breve sequía estival, pero ese no es el caso en el Mediterráneo. En las sabinas, enebros y cipreses es bastante difícil separar las edades. Solo la tonalidad de la corteza de las ramas nos permite diferenciar los 2 o 3 últimos crecimientos. De todos modos, los bosques de frondosas, coníferas o mixtos espontáneos son los que deben tomarse como referencia y contraste. En ellos la vegetación está completamente adaptada al lugar, fruto de un equilibrio continuo, y por consiguiente las adversidades periódicas no les pueden afectar gravemente. Las causas de la pérdida de follaje se pueden dividir a grandes rasgos en 2 tipos. Endógenas, porque la planta inicia el proceso de separación de la hoja desde la inserción al tallo, y exógenas, porque agentes externos las destruyen mecánicamente. Los síntomas descritos aparecen secuencialmente como reacción ante la acumulación de contaminantes. En otras ocasiones, en cambio, el proceso de amarilleo y defoliación no es tan paulatino, apareciendo daños súbitos que afectan a las hojas de todas las edades. Los árboles se queman sin reaccionar, como pasmados mientras sus hojas se ajan. Tras una temporada con esta inmovilidad, se empiezan a diferenciar porciones de ramas secas y vivas, que comienzan a reaccionar, tiran la hoja e inician nuevos brotes, muchos de ellos fuera de los vertículos de crecimiento. Ello indica una afección aguda, probablemente causada por una contaminación intensa, en un periodo limitado y de corta duración. Esta situación, que se puede calificar como daño crónico acumulado, implica un debilitamiento progresivo del vegetal y parece actuar como un factor limitante. De hecho, agrava otras condicionantes ambientales de la planta. Los árboles viejos, los que viven en suelos poco fértiles, de fuerte pendiente, en solanas o más alejados de sus condiciones óptimas, evidencian antes esta decrepitud en una zona contaminada. Es un daño crónico acumulado, su disminución de defensas ante parásitos y plagas, y son propias de árboles debilitados.
la vitalidad de algunos bosques de la península empieza a declinar, aunque con un clima favorable se mantengan aparentemente normales. Su vigor, sin embargo, está menguando y no soportarán como antes las circunstancias adversas permanentes. Es más que probable que se acabe produciendo una gran mortandad de árboles y así, por supuesto, la desaparición del bosque. En algunos sitios esta desaparición ya está muy avanzada y prácticamente no hay solución. En ello tenemos que pensar. Desde Cuerpo, Mente, Mundo, desde aquí os animamos a que cuidemos el bosque, lo entendamos, lo disfrutemos y todo con conciencia. Una vez más, desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo para todos vosotros. Muchas gracias.